Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Alabado sea Dios. Amén. Dios Santo les bendiga. y Amén. poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor allí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo, alabado sea Dios, 16. Juan, capítulo 16. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Y vamos a hablar, Santo Dios. alabado sea Dios, el Consolador, Santo. que muy poco lo hablan y que muy poco meditan. Alabado sea Dios. Y que toman lo que ellos quieren, porque la palabra de Dios no dice cualquier cosa, solamente dice palabras de vida eterna y palabras de salvación. Pero vemos que la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace una obra en cada uno de nosotros. Como decía la hermana ayer allá en Montevideo, alabado sea Dios, el domingo cuando fuimos a congregar a la central, desde ya que también los bendecimos desde acá, alabado sea Dios, Amén. dice que cambia. A Saúl le cambió el corazón de esa vieja criatura a una nueva criatura. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando viene una persona, lo cambia. Y lo cambia de adentro hacia afuera. Porque lo que viene a cambiar y lo que viene, el trabajo que viene a hacer el Espíritu, viene a cambiar el corazón malo y perverso. Y eso es lo que hace la obra del Espíritu. Pero lo dejó estampado para que haya fruto. Y principalmente para ser guiados por el Espíritu. Y la palabra del Señor, o sea, la Escritura, que fue inspirada por Cristo, que fue inspirada por Dios, y dice en Timoteo que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Dice que es una guía, que me guía principalmente al arrepentimiento y que me guía hacia buenos pastos. Y me guía en este caminar, en este mundo tan malo y hostil que nos ha tocado vivir. Santo. Estamos en los últimos tiempos, en plena apostasía, alabado sea Dios, donde cualquiera hace cualquier cosa. Pero el Señor dice que es nuestro guía. La palabra de Dios nos tiene que guiar y hay muchas personas que la palabra de Dios ni siquiera la meditan ni siquiera la abren. Y hablan cualquier cosa. Y por hablar cualquier cosa, esta gente, la gente que no lee la Biblia, la gente que no la lee, que no la abre, es engañada. Por eso tenemos que mirar que nadie nos engañe. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así. Santo y poderoso Dios. Capítulo 16. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan dice esto. Pero ahora, verso 5, dice así. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Amén. Gloria a Dios. Y hasta ahí. Ahora dice, repetimos el verso 8, dice, y cuando Él venga, o sea, el Consolador, el Espíritu Santo, Él convencerá. O sea que el Espíritu Santo tiene que convencer, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Claro. Esa es la obra del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Es el que nos redarguye de pecado y de justicia. Amén. Porque es el que nos toca, que está Gloria a Dios.
que somos pecadores, amén. Amén. Y nos convence de dejar de pecar. Gloria a Dios. Ya has adelantado y me has sacado las palabras de lo que iba a hablar. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Pero no te lo reveló carne ni sangre, como le decía Pedro, ¿no? Sino que el Señor te lo dio para decir. Gloria a Dios. Pero dice, hermanos, dice que la obra del Espíritu Santo, y esta es la obra que viene a hacer a cada persona, a cada corazón que le abre su corazón, esa es la persona que le abre su corazón a Jesucristo y al Espíritu de Dios, que viene a morar en su vida. A su nombre sea la gloria. Ahora, dice en el verso 5, dice, pero ahora, dice, voy al que me envió. Gloria a Dios. Ahora dice, pero ahora voy al que me envió. O sea que estaba diciendo que él se tenía que ir. Él había venido del cielo, él había venido del Padre, enviado por el Padre Celestial, y ahora él lo estaba preparando a sus discípulos para decirles, alabado sea Dios, lo preparaba para el día de su muerte, porque ya le quedaba poco. Y decía, pero ahora voy al que me envió. Él se iba a ir para el cielo, junto con el Padre. En el capítulo, alabado sea Dios, en el capítulo 7 de San Juan, vamos para atrás, Evangelio de San Juan, capítulo 7, santo y poderoso Dios, verso 33, alabado sea Dios, dice así, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Por eso cuando el Señor allí estaba diciendo todas estas palabras, le estaba diciendo de su partida, le estaba diciendo de que él tenía que ir de donde había salido. Le dice por eso, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. Le faltaba un poco de tiempo. Dice, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Alabado sea Dios. Por eso le estaba diciendo de que en ese momento ellos no podían ir, iban a ir después, más adelante. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, capítulo 16 de San Juan, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Y nadie osaba preguntarle al Señor a dónde se iba a ir. Aunque ya sabían que estaba hablando de su partido. Aunque ya sabían que ya estaba hablando de su muerte. A su nombre sea la gloria. Antes, dice el verso 6, que os he dicho estas cosas, tristeza, alabado sea Dios, ha llenado vuestro corazón. Ahora dice, antes que os he dicho estas cosas, dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Mire, hermano, cuántas personas se entristecen cuando decimos que no vamos a ir más. O cuando ya no nos van a ver más. Y estos discípulos habían llenado su corazón de tristeza porque el Señor mismo le estaba diciendo, de aquí un poco no me veréis. Y de aquí un poco volveré a donde me envió, aquel que me envió. Y esa tristeza a veces, hermano, en nuestro corazón, o tristeza por haber perdido un ser querido o alguien cercano, a veces, hermano, esa tristeza es de tropiezo y obstaculiza, hermano, el trabajo del Espíritu de Dios. Porque ellos lo querían siempre con ellos. Querían siempre estar con Jesús, siempre querían estar escuchando a Jesús. Pero Jesús dice, por un poco estaré con vosotros, después iré al que me envió. Por eso se había llenado de tristeza. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, alabado sea Dios, dice, capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí.
O sea que no se tiene que turbar, no se tiene que preocupar, no tiene que tener ninguna tristeza en el corazón. Dice, creed en mí y creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os lo hubiera dicho. El Señor fue a preparar morada para nosotros. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, antes porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, dice, que yo me vaya. Alabado sea Dios. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Acá está bueno, porque dese cuenta que el Señor, acá, la anterior que vos dijiste, dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero ¿por qué sintieron tristeza en el corazón? Porque todavía el Señor no había mandado el Consolador. Después que mandó el Consolador el Señor, por eso les dice acá, ahí cuando el Señor nos convence de pecado y de justicia y nos llena de su Espíritu. Amén. Y ahí entendemos cuando pecamos, ahí entendemos cuando ofendemos, ahí entendemos cuando se entristece vuestro espíritu, cuando Amén. estamos haciendo algo mal. Por eso necesitamos mucho de su Espíritu Y mucho de su Consolador. Ser lleno del Espíritu. Amén. Porque para eso el Espíritu viene, para convencernos de pecado y de justicia. Y cuando aquella alma o esa alma que ha pecado y ha llenado tristeza a su corazón porque le falló a Dios, o le falló al hermano, o le falló hermano a la congregación, o le falló a cualquiera, a una persona que realmente apreciaba o quería, tristeza llega porque sabe muy bien que ha pecado. Pero dice en San Juan capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ese es el Consolador que realmente nosotros necesitamos. El Espíritu Santo, el Consolador, el que viene y me consuela, el que nos da aliento de vida, Amén. El que me da fuerza para vivir, el que me da fuerza, alabado sea Dios, para enfrentar los problemas, para decir, alabado sea Dios, no, lo que estoy haciendo está mal, porque Cristo me dice que esto no lo tengo que hacer así. El Espíritu de Dios me dice, como lo dice su palabra, alabado sea Dios, que esto tengo que hacerlo así y no como lo dice fulano, mengano, sultano. Porque el Espíritu de Dios es el que inspiró las Escrituras. Es el Espíritu de Dios, hermano, que me está hablando y que me está guiando hacia toda luz y toda verdad. Por eso dice en el verso 6, antes que os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. Cristo le decía, pero yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que si él se tenía que ir, se tenía que reunir con el Padre para interceder por su pueblo y por sus discípulos, para que fueran llenos y revestidos del Espíritu Santo. ¿Llenos del Espíritu para qué? Para testificar, para enfrentar los problemas y para enfrentar al enemigo, hermano. Porque sin el Espíritu Santo no los podemos enfrentar, no podemos reprender ni siquiera una mosca. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos estar llenos del Espíritu y que el Espíritu Santo haga esa obra en mi corazón, haga esa obra en mi vida, que me cambie, que me redarguya, me reprenda y principalmente me cambie mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Porque hay a veces, hermano, que yo miro con mis ojos carnales, pero no lo tengo que mirar con sí, tengo que mirar con los ojos del Espíritu, con los ojos del Espíritu, con los ojos de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso decía Cristo, pero os conviene que yo me vaya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. A su nombre sea la gloria. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y así fue.
Dice que cuando estuvieron en el aposento alto, aquellos 120 personas, alabados a Dios, esperando la llenura del Espíritu, ellos recibieron la llenura del Espíritu y les dio valor para enfrentar a aquellas personas y hablarles cara a cara. Porque en ese momento, hermano, alabados a Dios, cuando no había venido el Consolador, cuando Cristo ya había sido recibido arriba, ellos estaban, hermanos, amedrentados. Ellos estaban con tristeza en el corazón y principalmente con miedo, hermano, de salir y ser aprendido, hermano, alabados a Dios, por los fariseos y alguaciles, hermanos, que andaban buscando a sus discípulos para meterlos presos. Y le daba, y cuando llegó el Espíritu, dice que todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Estaban amedrentados, tenían miedo de hablar la palabra del Señor, tenían miedo de hablar de Cristo. Por eso tenían que ser llenos del Espíritu. Y hoy en día, hermano, hoy en día pasa exactamente lo mismo. La iglesia hoy está amedrentada, está con miedo. Cuando los demonios le gritan, cuando las personas, hermanos, te someten, que no tenés que hacer esto, que no te hacer lo otro, que aquí está prohibido hablar de Cristo. Y que todo el mundo tiene esto, todo el mundo tiene lo otro. Y que todos somos iguales ante Dios. No, hermano. Dice Cristo, dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo vino a tener vida, para que tengamos vida en Cristo Jesús y la tengamos en abundancia. Santo Dios, amén. Por eso, hermano, cuando viene el Consolador a nuestras vidas, hermanos, cuando uno ora y se postra ante los pies de Cristo y empieza a orar y empieza a alabar al Señor y empieza a adorarlo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, uno empieza a dejar nuestras cargas. Dice que tenemos que levantar nuestras manos, hermanos, para pedir socorro, para pedir ayuda, porque nuestro socorro no viene de las personas, sino que vienen del cielo, vienen de Jehová, dice que hizo los cielos y la tierra. Porque Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y angustias. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ser llenos del Espíritu para que Él sea un escudo alrededor de mí o alrededor de cada uno de nosotros. Y dice que si nosotros andamos llenos del Espíritu, vamos a tener tiempos de refrigerio. Vamos a tener tiempo, hermanos, de bonanza. Y si su presencia, la presencia del Espíritu está con nosotros, dice que nos va a dar descanso de todo el trabajo que realmente tenemos. Pero principalmente, hermanos, del trabajo espiritual. Que las cargas que te ponen la gente, que las cargas, hermano, que tenemos cada uno de nosotros. Dice que el Señor dice, yo te daré descanso. Y ese descanso, hermano, es lo que realmente el pueblo necesita, descansar de sus trabajos, pero espiritualmente. Dejar todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestro peso, ese peso de la mochila que tenemos en nuestra espalda, hermano, dejarla a los pies de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 17, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Gloria a Dios. Pero y sigue diciendo el Señor Jesucristo, hermano, a sus discípulos, dice, y cuando Él venga, o sea, cuando el Consolador venga, cuando el Espíritu Santo venga a cada persona, ¿qué va a hacer? Lo va a transformar, lo va a capacitar, le va a dar sabiduría. Sí, todo eso sí, pero se lo va a dar después, porque primero tiene que confrontar a la persona que está pecando. Es el Espíritu que te confronta, porque el Espíritu de la palabra, el Espíritu Santo que inspiró y que escribió la palabra del Señor, si te dice que no ha de adulterar, es porque no tienes que cometer adulterio, ni físico ni espiritual. Si la palabra de Dios te dice que no ha de robar, no se tiene que robar. Si el Espíritu de Dios dice que no se tiene que fornicar, es que no tenemos que andar en fornicación y teniendo fornicación. Si el Espíritu de Dios, si la palabra del Señor que fue inspirada por el Espíritu, me dice que tengo que esperar a mi amado,
A su nombre sea la gloria. Lo tengo que esperar, aprontándome, siendo como las vírgenes prudentes y sensatas, llenándome de tu espíritu, llenándome de su presencia en oración, pero principalmente por lo que dice su palabra. Porque la palabra de Dios me dice cómo tengo que esperar a mi Señor, cómo tengo que esperar a mi esposo. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Porque es la palabra, hermano, la que me va a preparar para la venida de mi Señor, para estar preparado. Y me prepara, hermano, en santidad. Me prepara en santidad y en amor. Y me prepara, hermano, para guardar respeto a su palabra y a su nombre, sea la gloria. Gloria a Dios. Me prepara, hermano, cómo alabar, cómo adorar al Señor. Me prepara cómo estar en su presencia. El Espíritu de Dios me prepara. Pero si yo no me arrepiento, hermano, si la palabra de Dios no me confronta a mí con lo mal que estoy haciendo, ¿cómo puedo arrepentirme y ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo ser fruto digno de arrepentimiento si yo le cierro la puerta, hermano, para que no me hable la verdad? Imposible. O es imposible porque o te enojas con la misma palabra. Si el Señor te dice, como dice Danilo acá, el hermano, todo que no tenés que mentir, que no tenés que Engañar. que hacer, engañar, Mentir. que tenés que convertirte. Es otra palabra que el Señor nos dice. Pero la gente no quiere. La gente, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando el Señor te habla de arrepentimiento y de volverte de sus malos caminos, significa que te está hablando de que te arrepientas. Porque si no, el Espíritu de Dios no puede morar en ti, no puede morar en esa persona que sigue pecando. Porque está contristando al Espíritu Santo. Claro. Y si no nos arrepentimos, si no nos convertimos a Cristo, es imposible que Cristo, que su Espíritu Santo haga la obra en mí. Amén. Y pueda morar en mí. Porque el Espíritu Santo no puede convivir con un corazón lleno de pecado o pecaminoso. Amén. Por eso tengo que renunciar. Tengo que renunciar y arrepentirme de todo lo malo que estoy haciendo para poder seguir y convertirme a Cristo. No es lo que yo quiera o lo que las personas piensen. Es lo que está escrito y lo que Cristo piense de mí. ¿Por qué dice que hay que congregarse? Porque realmente necesitamos estar congregados. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios vaya a la congregación y seamos todos llenos del Espíritu. Pero todos tenemos que estar, dice, unánimes, juntos. No separados por un lado y por el otro. Hoy en día, hermano, una iglesia, una congregación de 15 personas, están todos juntos, pero físicamente, porque espiritualmente solamente 1, 2, 3, póngale a lo sumo 4 de esas 15 personas, 4 están unánimes esperando que Cristo venga y dándole culto al Señor. Después los otros no están juntos, porque sus pensamientos, en su mente y en su corazón, están divagando, están vagando, porque no le están dando culto al Señor. Ni tampoco están clamando, Abba Padre, o están clamando para que sean llenos del Espíritu y que Dios le hable. A su nombre sea la gloria. Porque después dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, esta frase que lo dice en Mateo, capítulo 15, por allá, es lo que contamina al hombre. Alabado sea Dios. Esta frase que acabo de decir se repitió como 4 o 5 veces, hermanos, en la reunión del domingo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, amén. Y cuando en una congregación y en dándole culto al Señor, una palabra, hermano, viene repetida a veces, es porque realmente tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo. Porque hay a veces que honramos mucho a Dios con nuestra boca, pero a veces con nuestros hechos negamos, hermano, lo que estamos diciendo. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Sigue diciendo, ¿no? Pero cuando Él venga, o sea, cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo de Dios a cada corazón, dice, convencerá. En la versión más antigua en la Biblia del Cántaro dice, y redarguirá. Claro, él lo estaba. No.
No es lo mismo redarguir y convencer. Claro, no es lo mismo. Porque yo fui al diccionario y me me miré todo eso y no dicen exactamente lo mismo. Aunque pueda decir o pueda ser que los pueda, pero si yo quiero convencerlos, yo les tengo que decir con mis palabras. Claro. Pero la palabra justa que necesita cada persona, solamente la sabe el Señor. Y redarguye y convence de pecado y de justicia porque es por su palabra. Sí, por su espíritu. Yo te puedo convencer a ti, pero humanamente. Humanamente. Pero el Señor acá Pero es Cristo, es el Espíritu Santo, es el Consolador que te está hablando en este momento. Amén. Gloria a Dios. Porque no es palabra de hombre que estoy hablando, sino que estamos hablando la palabra del Señor. Y esa es la obra, ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene, cuando te toca y cuando Dios te habla a cada uno de nosotros. Y ahí cuando te convence que estás pecando, que estás errando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te confronta. Amén. Cristo vino a confrontar, hermano, a aquellas personas que estaban pecando. Amén. Hoy en día, la farsa, hoy en día lo falso, hoy en día, hermano, prevalece sobre la iglesia. La hipocresía prevalece de la iglesia. ¿Por qué estamos en medio de una apostasía? Porque han dejado, hermano, han caído el fundamento bíblico. Si no, fíjese, hermano, por un momento en las iglesias. Se le da adoración. Se adora, hermano, con música. Se adora, hermano, con canciones. Se canta al Señor. Y empiezan a haber relajo. Empieza a haber desorden en la iglesia. Que el corrido de bancos, que otro se cae, que hay golpes, hermanos, en las paredes. Gritos, de todo un poco. Y Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y la palabra, hermano, es implantada. Y cuando vamos al tema de la prédica, en todo empiezan a predicar, pero no hay palabras. Predican un versículo y después, hermano, empiezan a divagar, hermano, sobre ese versículo. Empiezan, hermano, a oír predicaciones emotivas para que lleguen la palabra al corazón. ¿Y qué puede convencer esa prédica emotiva? Porque te puede emocionar, tocar los sentimientos, pero el Espíritu Santo de Dios te convierte de pecado y de justicia, de pecado, por cuanto no creen en mí, dice. Santo Dios. Y de juicio. Gloria a Dios. Y esa, hermano, la mayoría de la gente no cree en Jesucristo y en lo que se está predicando. Santo Dios. ¿Y cómo puede morar, hermano, el Espíritu Santo de Dios en una persona incrédula? Si no cree. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, y cuando Él venga, convencerá. Claro. Alabado sea Dios. Ahora dice, convencer. Dice, convencerá. Gloria a Dios. Conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambiar de parecer. Probar una cosa de manera que no se pueda negar. O sea, se demuestra. Santo Dios. Eso significa convencer. Como dice acá, convencerá. Entonces, Cristo me convence a mí, o me convenció a mí que yo estaba muerto en delito y pecado, cuando me confrontó con la palabra del Señor y me dijo que yo era un rebelde y que me tenía que arrepentir. Y cuando sentí esa compunción aquí, hermano, esa compunción en mi corazón, cuando me hizo quebrantar el Señor, cuando me hizo ver que yo estaba equivocado, en el lugar equivocado y en el momento equivocado, ahí le entregué mi corazón al Señor. Y le dije, Señor, guíame, protégeme, y sé mi Señor y mi Salvador. Pero ahí también viene el perdón, pedirle perdón al Señor porque Amén. Estábamos pecando, estábamos fuera de Él. Claro. Te convence de todo eso el Señor. Y cuando uno confiesa nuestros pecados, cuando uno confiesa, cuando el Señor te habla cara a cara y te confronta con su palabra,
y te dice que estás mal y que estás mal, que te tienes que arrepentir, entonces ahí, hermano, viene la confesión de nuestros pecados. Sí, amén. Y clamamos, hermano, por la sangre de Sí, Cristo. Señor. Y se clama, hermano, por la sangre y por el perdón divino. Cuando uno le pide al Señor, ten misericordia de mí. Amén. Porque Y el hemos Señor lo viene, pedido, claro. el Señor viene y te hace un nuevo corazón. Sí. Y el Señor viene y te restaura. El Señor viene, alabados a Dios, y te transforma. El Señor viene y te llena de su espíritu. Pero después viene una advertencia. Como lo dijo allí a Jeremías, hermano, el profeta llorón, cuando se desanimó por el pueblo, ¿no? Y dice, ¿y si te convirtieres? ¿Y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca? Y no hay que hacer un trabajo ahí. Primeramente convertirme y sacar todo lo vil de mi vida para aceptar todo lo hermoso de Cristo y de Dios, para ser como su boca, para hablar de Él. Claro. Pero hoy desgraciadamente, la gente no pide y ni ora por la llenura del Espíritu, ni tampoco viene a los cultos para llenarse del Espíritu, ni tampoco viene a las reuniones, ni tampoco va, prefiere enojarse. Otra de las cosas, que prefiere hacer caso, hermano, a lo que dicen la gente. Gente a veces que ni siquiera va a la iglesia, opina de lo que están haciendo en la iglesia. Gente endemoniada. Gente a veces, hermano, que le dicen una cosa, le dicen la otra, o le lavan el cerebro. Y le hacemos caso, y le hacen caso, y le hacen caso a la gente que no tiene a Cristo, antes, hermano, que a aquellos que están predicando solamente lo que dice la palabra. Mucha gente te puede decir, sí, sentí la presencia del Señor porque sentí un fuego, sentí frío, sentí esto, sentí lo otro, hermano, sentimientos. Yo puedo sentir tantas cosas en un culto. Pero el redarguir, hermano, la palabra, cuando la palabra te redarguye, te instruye a fin de que el obrero de Dios, el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, es ahí cuando el Espíritu Santo de Dios me guía al arrepentimiento. Sí, Señor. Porque es una guía al Espíritu Santo. La palabra de Dios es una guía para el arrepentimiento. Pero yo tengo que ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Y dice que la palabra de Cristo son espíritu y son vida. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Esa es la obra, ese es el trabajo del Espíritu Santo. En cada persona. Entonces cuando viene el Espíritu, muda el corazón de piedra que tiene esa persona en otro corazón, en otra persona. Ya empieza a sentir compasión por las almas. Empieza a sentir compasión por el desvalido, por el necesitado. Amén. Empieza a jugársela por Cristo. Empieza a hablar de Cristo. Como los cristianos de ahora, ¿no? Amén. Que lo único que hacen es escuchar la palabra de Dios y siempre poner tropiezo para la obra. Siempre poner un pero, hermano, para orar, un pero para esto, un pero para buscar del Señor. En cuanto a los discípulos, hermano, nunca pusieron un pero. Cuando fueron todos llenos del Espíritu, hablaban denodadamente la palabra del Señor. Y vemos como un Pedro, que era del vulgo, como decía ya, hermano, la hermana en la prédica, que era del vulgo, que era una persona, hermano, que era común y corriente, que era una persona que no tenía estudio, que no tenía educación, que era una persona que lo que se le venía a la boca eso hablaba y a veces decía cualquier cosa. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando lo cambió, lo único que hablaba era palabra de Dios. Era lo que él habían sido instruido por el Jesucristo, hermano, y las enseñanzas de Jesucristo. Y reconocía, hermano, las personas que estaban alrededor de él, reconocían que habían estado con Cristo porque su modo de hablar fue transformado. Porque hablaba, hermano, como Cristo hablaba. Gloria a Dios. Hablaba solamente palabras de sabiduría y no se le había enseñado a nadie. Por eso decían, reconocían que era una persona que había estado con Cristo porque las palabras de Cristo hablaba. Y hoy vemos la iglesia, hermano, de Cristo como habla, desanimada, que siempre habla para atrás y para adelante. Supuestamente que está llena del Espíritu y cuando uno ve, hermano,
cuando uno ve y percibe, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Solamente escuchando hablar, ya uno sabe lo que hay en su corazón y en abundancia todavía. Porque una persona que abunda de Cristo tiene que hablar de que de Cristo. Si una persona está llena del Espíritu, ¿qué tiene que hablar? De Cristo. Si no, fíjese, hermano, cuando vino el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu en Pentecostés. Claro. Dice que Pedro y los apóstoles hablaban denodadamente la palabra del Señor a toda la multitud que hablaba. Y les hablaba en su misma lengua las maravillas y maravillas, alabanza y grandeza de nuestro Dios. Gloria a Dios, amén. Como hoy está hablando las personas, ¿no? Esas que están llenas del Espíritu, hablan grandeza del Señor, supuestamente. Y lo único que hablan es que el Espíritu los quema. Es el sentir. O que yo sentí esto, sentí lo otro, me siento renovada, pero siguen con su misma vida, siguen con su mismo vocabulario. Y Cristo viene para cambiar. Porque la obra del Espíritu nos da sabiduría. Aleluya. En toda obra y en toda ciencia, el Señor nos capacita para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Claro. No para estar a medias tintas. A veces, hermanos, tenemos que enjuagarnos la boca. Enjuagarnos la boca bien enjuagada, hermano. Porque para hablar del Espíritu Santo y hablar de la palabra del Señor. Amén. Porque hay a veces, hermanos, que opinan, todo el mundo opina. Pero cuando tienen que meterse con la palabra de Dios, ni siquiera saben, hermano, qué es lo que decir. Es cierto. Ahora dice convencerá. Es conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. ¿Cuántas personas, hermano, han dejado a Cristo y han dejado el Evangelio? Han dejado de asistir a una iglesia porque las personas que tenían alrededor le hicieron ver, le hicieron cambiar, le hicieron ver todo lo negativo de una persona, todo lo negativo de la iglesia y lo meten todo dentro de una bolsa y le allenan la cabeza y le prestan más atención a lo que le dicen los demás antes de lo que le dice el Espíritu. O de aquellas personas que andan difamando. ¿Cómo, si realmente están llenos del Espíritu Santo, un hermano no puede difamar a otro hermano? Si uno realmente está lleno del Espíritu Santo, no puede andar difamando o hablar teniendo aversión sobre una persona u otra. Porque el que anda haciendo lo malo y lo incorrecto delante de Dios, a su nombre sea la gloria, no puede tener al Espíritu Santo de Dios. Porque no se está santificando, no se está purificando, santificando y ni siquiera está leyendo la palabra del Señor. Claro. Ahora dice redarguir. Usar un argumento contra la persona que lo empleó con anterioridad. ¿Y cuántas personas hay que, por ejemplo, invitan a la iglesia y no se están congregando? Y esas personas, por ejemplo, dice, anda a la iglesia de fulano de tal, que ahí te predican la verdad y todo lo demás. ¿Y vos estás yendo? Claro. Entonces, ahí es el redarguir. Cuando te hablan algo que no lo están haciendo y cuando después la otra persona le dice, pero vos lo estás haciendo, sabe que no lo está haciendo, entonces se lo retruca y vos lo hacés. Ahí cuando viene Ahí es cuando viene la redarguir a la otra persona que lo que está haciendo mal. Eso es redarguir. Y eso es lo que hace el Espíritu. Por eso se te enoja. Eso es el Espíritu. El redarguir del Espíritu. Por eso la palabra de Dios, ¿cuántos dicen, hermano, que aman a Dios y aborrecen a su hermano? O hablan mal del que está predicando. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios obrar ahí en esa persona, hablando mal de un hermano o del otro, que nos compró a precio de sangre? Y todo por no abrir la palabra del Señor
por no buscar del Señor realmente. y por no abrir la palabra del Es Señor. lógico. Amén. Porque cualquier persona la puede abrir, que tengan un poquito de razonamiento y razonar con la palabra. Claro. Porque hay muchas personas, hermano, que a veces le cuesta razonar o les cuesta agarrar viaje con la palabra, pero están agarrando. No es cierto. ¿Y por qué esas personas quieren de Cristo y están agarrando entendimiento y conocimiento de Dios? Porque oran, leen la Biblia y se están entregando a Cristo. Y Claro. quieren que ser llenos del Espíritu Santo porque están haciendo los deberes en su casa. ¿Y cuántas personas hay que se les dice que hagan esto y no lo hacen? Amén. ¿Pero el Espíritu? Y si no nos obedecen a nosotros, menos van a obedecer a Dios, hermano. ¿Para qué puso Dios, hermano, entonces autoridad, hermano? O al predicador, o al pastor, o al que está al frente de obra, al diácono pastor, o al diácono, o a quien sea que esté al frente de la obra. Tenemos que ponernos sumisos. Mientras que estén predicando la palabra de Dios, tenemos que obedecer. ¿No dice que obedecer a vuestros pastores? Lógico. ¿E imitar la fe de ellos? Nosotros tenemos que estar sujetos a ellos. Tenemos que estar sumisos, obedeciéndolos en todo momento. Amén. Porque lo dice en Hebreos 13. Si va a Hebreos 13, puede hablar y puede leerlo si quiere, que tenemos que estar sujetos a nuestros pastores Ujú. y bendecirlo con todo lo que Dios nos bendice, porque somos instruidos en la palabra. Claro. ¿Y cuántas cosas hay que no se hacen, no? Es todo al revés, gloria al Señor. Por eso, tenemos que ser llenos del Espíritu. Y muchas personas dicen ser llenos del Espíritu, pero siguen engañando. No se congregan nunca. Están orando, están ayunando, pero no están haciendo nada por el Señor. Porque el Espíritu mismo te dice por la palabra que hay que orar, que hay que ayunar, pero también hay que congregar. Porque la palabra de Dios no es para interpretación privada, Claro. es para los oyentes. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Por eso dice, y cuando Él venga, convencerá o redargurá al mundo, a todo el mundo, ¿de qué? De pecado. Pecado. Que están viviendo en pecado, que están andando en pecado. Pero como no quieren dejar el pecado, quieren sentir otra cosa. No quieren que Dios le hable, no quieren que el Espíritu le hable y que los redarguya. Ellos quieren hacer cualquier otra cosa. Pero esto es general. Claro. Amén. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que son borrachas? Que le han dado al vino o le han dado al alcohol o a cualquier bebida alcohólica, hermano, y se le ha dicho que los borrachos no entran al reino de los cielos. Se le ha predicado, hermano, se le ha enseñado por la palabra que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y siguen tomando. No quieren dejar el pecado. No quieren dejar lo que están haciendo mal, porque amaron más las tinieblas que la luz, lo dice en San Juan, allí capítulo 3, del 16 en adelante. Por eso que cuando venga el Consolador, o cuando venga el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu convencerá al mundo de que dé pecado. Gloria a Dios. ¿Y a cuántas personas, hermano, se le está predicando y las cuántas personas están escuchando la palabra del Señor y le está redarguyendo en su corazón? A veces se ponen rojos como un tomate, porque saben que lo están confrontando a la palabra del Señor. Y ni aún así, hermano, le dan lugar al Espíritu. Santo Dios. Ahora dice de pecado, de justicia y de juicio. Alabado sea Dios. Ahora dice de pecado. Dice, verso 8, por cuanto no creen en mí. En Hechos capítulo 2, libro de los Hechos, el libro que viene atrás, versículo, gloria a Dios, verso 36 y 37 del capítulo 2 de los libros de los Hechos. Dice, santo Dios. 36 y 37. Ahora dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Esto es lo que Pedro, hermano, le estaba hablando, alabado sea Dios, con denuedo a todas las personas.
Y le estaba hablando de Cristo. Le estaba testificando lleno del Espíritu de Cristo. Por eso dice, sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, toda la casa de Israel, Gloria a Dios. Israel, a su nombre sea la gloria, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Ahora mire esto, al oír esto, o sea, al oír el discurso de Pedro y al oír lo que Cristo le estaba hablando a través de Pedro por este versículo, el 36, dice, y al oír esto, se compungieron de corazón. Claro. O sea, Es lo que empezaron a ser redarguidos, hermano, y empezaron a sentir culpa por lo que habían hecho y lo que habían permitido con Cristo Jesús. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora dice que la gente compungida de corazón, que lo había confrontado tanto la palabra de Pedro, lleno del Espíritu, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Como comúnmente hoy dicen, hermanos, los hermanos, las hermanas, cuando son confrontados con la palabra, ¿qué haremos para hacer bueno lo correcto? ¿Qué haremos? Contra Dios se te enoja. Ahora dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios te está llamando, ¿por qué no obedecerlo? Claro. Si Dios te está hablando y Dios te está llamando, cuando te abre y te redarguye la palabra de Dios, porque Dios te está llamando al arrepentimiento. No para que sea un predicador, no para que sea un evangelista, no para que sea esto, para que sea lo otro. No, primero te llama al arrepentimiento, para que te arrepientas y empieces a conocer a Cristo y después dejar que el Espíritu de Dios haga lo que realmente tenga que hacer. Gloria a Dios. Pero para ser instruido por Cristo y por su Espíritu. No como hoy mente que dicen para que la gente vaya a los pies de Cristo. Ay, tremendo predicador, veo. Y empiezan las profecías de vino y de sidra. Y de lo que les conviene a las personas. Y no realmente hacen, hermano, el trabajo y no dejan que el Espíritu de Dios haga el trabajo que realmente tiene que hacer en esa persona. Santo Dios. Santo. Porque después viene la vanagloria, dice no un neófito, para que no caiga en condenación del diablo. Si tendremos que meditar más en su palabra y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, hermano, principalmente primero el arrepentimiento. Amén. A su nombre sea la gloria. Seguimos en San Juan 16 allá. Ahora dice de pecado, por cuanto no creen en mí. Claro. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso es lo que decía el Señor Cristo. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios iba a convencer de justicia? Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque Él tenía que ir a estar a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo, intercediendo por todo aquel que invocara el nombre del Señor y se entregara a sus manos. A su nombre sea la gloria. Y empezar a buscarlo a Él. Mire lo que dice en Hechos 17. Hechos 17. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. 17:31. Versos 30 y 31. Mire lo que dice. Hechos 17, alabado sea Dios, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo, hermano, es el que va, el que resucitó de los muertos. Cristo
es el que va a juzgar al mundo. Alabado sea Dios. Porque fue designado que Cristo sea el juez, hermano. Porque todos tenemos que compadecer, dice, delante del trono del Señor. Amén. Y que tengamos que ser juzgados, hermanos, por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Que el Señor nos ayude Amén. a poder entender lo que hace la obra del Espíritu, lo que hace el Espíritu de Dios en cada persona. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántas personas, hermanos, fueron iluminadas y cuando recayeron, en vez de arrepentirse y buscar de Dios, su corazón se llenó de tristeza y se alejaron de Dios, se alejaron de la presencia de Dios? ¿Por qué? Si Cristo es amplio en perdonar. ¿Por qué si yo confesando todos mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarme y perdonarme de toda mi maldad? Sí, pues también te saca la culpa. Y te saca la culpa. Te saca la culpa. Alabado sea Dios, porque Él limpia nuestras conciencias de toda Señor. culpa y de toda obra muerta. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Por eso, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y fue encontrado culpable y fue lanzado al lago de fuego, porque él tiene esa sentencia. Claro. Fue expulsado del cielo, ahora anda en la tierra, haciéndola de la suya. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Pero cuando venga Cristo y sean juzgados, Él va a ser juzgado y echado al lago de fuego, porque ya está sentenciado. Él ya recibió su juicio. Él ya recibió su juicio. Y muchas personas, hermanos, se están yendo al infierno porque quieren, por no obedecer al Evangelio de Jesucristo y por no poner por obra lo que dice su palabra y por no creerle a su palabra. Muchos se están yendo para el infierno. Por eso Cristo está hablando, hermano, con denuedo. Dios nos mandó a hablar con denuedo su palabra para que todos queden convictos de pecado y de justicia, para que dejen que el Espíritu de Dios haga su obra completa. Gloria a Dios. Pero como decía ya en Samuel, no desecharon a Samuel el pueblo, sino que desechó a Dios. Por eso el pueblo no quiere ser redarguido por nada, ni por nadie. Quiere vivir su vida loca. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y dándonos entendimiento. Alabado sea Dios. Ahora sigue diciendo, Santo Dios, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. El Señor le decía que aún tenía muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que decirnos, pero en este momento no la podíamos sobrellevar. Claro. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito lo que dice la palabra de Dios aquí, dice así, pero cuando venga el Espíritu, ¿qué? De verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, Él os guiará a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo me va a guiar, me va a conducir a toda la verdad. A toda la verdad. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando yo conozco que estoy mal delante de Dios, esta misma palabra, si yo me arrepiento, me va a hacer libre del pecado y de las cadenas que me ataban. Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Ahora, ¿a quién le estamos haciendo caso? Porque el Espíritu de Dios me va a hablar de todo lo que oyere. Yo tengo que hablar de todo lo que oigo. Claro.
Y las personas que se juntan a ti o que se juntan alrededor nuestro o se juntan alrededor de ustedes, ¿qué les habla? ¿Hablan del Espíritu? ¿O le habla supuestamente llena del Espíritu y le habla y la lengua se pasea por todos lados? Le habla de que esto no puede ser así, de que el hermano está equivocado, de la hermana está equivocada, o el predicador que estás escuchando, ese no es de Dios porque no te está hablando esto, no están haciendo esto otro. Ahora, si el Espíritu de Dios me va a guiar a toda verdad y no va a hablar por su propia cuenta, el que no te habla la palabra de Dios está hablando por su propia cuenta. Sí. Y te está queriendo convencer de que deje el camino del Señor, que deje la palabra de verdad y de adorar al Cristo de la gloria para seguir a personas y a ministerios, no para seguir a Cristo. Claro. Por eso dice, sino que hablará todo lo que oyere, y lo que todos nosotros escuchamos por el Espíritu, tenemos que hablar por el Espíritu. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, te hacen saber todas las cosas que van a venir. Que van a venir hambre, peste, pestilencias. Que van a venir, hermano, alabados a Dios, guerras, rumores de guerra. Y que viene Cristo. ¿No te hacen, no te preguntan, no te dicen eso a las personas supuestamente llenas del Espíritu? ¿O lo único que te hablan y te dicen palabras de su propia cuenta? Que te hablan más de las personas que no de Cristo y de su palabra. Porque una persona llena del Espíritu, ¿qué te va a hablar? Del Espíritu. Claro. Y del Espíritu Santo, y te va a hablar de la mente, porque el Consolador y el Espíritu te va a hablar todo de Cristo. Te va a hablar todo lo que dice su palabra. Y si te hablan de fulano, de mengano, de sultano, de ministerio, de esto, de lo otro, no te están hablando del Espíritu. Esas personas no están llenas del Espíritu, están llenas de carne, de carnalidad, y están hablando de su propia cuenta, para engañarte, para sacarte del camino. Ahora dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso tomó el Señor, nuestro Padre Celestial, del Espíritu que había en Cristo, del Espíritu Santo, y lo derramó, hermanos, sobre todas aquellas personas que quieren de Cristo y que son obedientes a su palabra y que hablan de Él y que hablan con denuedo a Él. A su nombre sea la gloria. Y esa es la obra del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Por eso en Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Santo Dios, aleluya. Ahora dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Santo Dios. Miren Daniel lo que dice. Daniel capítulo 2, verso 34 dice, ...2:34 de Daniel dice... Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, y de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Ahora dice que estaba mirando, alabado sea Dios, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, de esa estatua grande, hermano, que había visto, que la cabeza era de oro, y empezó esa estatua, hermano, a tener muchas
que la cabeza era de bronce, que su cuerpo era de bronce, después plata, después barro de hierro cocido, las piernas y sus pies, barro cocido con hierro. Y dice en el verso, alabado sea Dios, 34, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ahora esa piedra, hermano, es Jesucristo. Aleluya. El que derriba toda estatua y el que derriba todo imperio. Amén. Todo imperio del mal. Sí, Señor. Porque no fue cortada con mano esa piedra, sino con el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Para derribar esa estatua. Y para derribar, hermano, y echar por tierra ese gobierno, hermano, y esas alianzas de hombres que se levantan contra su pueblo. Por eso con su espíritu. Por eso dice que es con su espíritu. No con fuerza. No es con fuerza. Y cuando Dios nos habla, hermano, de estarnos quietos Sí. y conocer que Él es Jehová o que Él es Dios, nos habla, hermano, de que nosotros en esta quietud no es que no hagamos nada, sino que estemos velando, que Amén. estemos orando, que estemos meditando en su palabra, porque es en la meditación y es en la quietud que Cristo se le antojó salvar al pueblo. A su nombre sea la Y gloria. dejarlo a Él que Él obre, ¿no? Amén. Que su espíritu obre en cada persona. Que su palabra Y obre. su palabra. Porque al hablar del Espíritu estamos hablando de su palabra. Amén. Porque el que inspiró a hombre fue el Espíritu Santo, Amén. que escribieron la palabra del Señor. En Isaías le dice, y escribe lo que estás viendo, estas visiones, hermano, que estás viendo, para que queden para el día postrero. Escríbelo en una tabla, escríbelo en un lienzo, escríbelo, pero que quede escrito. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para nosotros, hermano, para saber todo lo que sucedió y cómo Dios obraba, hermano, con su pueblo y su pueblo pecador, y el pueblo pecador, que no lo seguía a Él. Y esto, hermano, es la llenura del Espíritu, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y esto se tiene que hacer orando. Claro. ¿Cómo recibieron el don del Espíritu Santo, hermano? En el día de Pentecostés. El día de las fiestas de los sembrados, de las cosechas. Porque Pentecostés, hermano, significa 50, Pente significa 50, y Pentecostés significa cosecha. Claro. A la final, cuando terminaban de cosechar, se hacía una gran fiesta. Claro. Y ahí en ese día, justamente en esa fiesta de las cosechas, Dios bendijo con la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu. Y hablaban denodadamente la palabra del Señor, y hablaban denodadamente lo que el Espíritu le daba que hablar en ese momento. Gloria a Dios. Pero palabras de edificación, palabras que compungían al corazón de las personas pecadoras, para que salieran y se arrepintieran de sus malos caminos y siguieran a Cristo. Que Dios le continúe bendiciendo y que haya sido de bendición, hermano. Aleluya. Dios Porque le esta es bendiga. la obra, hermano, del Espíritu Santo, Sí, Señor. que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón. Redarguirlo de tal manera que queden convictos de pecado y de justicia, para que se arrepientan de sus malos caminos y empiecen a hacer sendas derechas para nuestro Dios. Gloria a Dios. Que Dios le continúe bendiciendo ricamente. Amén. Dios te Gloria a bendiga Dios. y te guarde. Dios le bendiga. Amén. Amén.